Bienvenidos un día más a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir los secretos, los chismes y las verdades detrás de las producciones que nos apasionan. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado ríos de tinta, que ha encendido las redes sociales y que ha mantenido a miles de fans en vilo: la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, dos talentos que han compartido pantalla en proyectos inolvidables y dos figuras que, según muchos, ocultan algo más que una simple amistad. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, evidencias y, sobre todo, mucha pasión. Porque vamos a desentrañar, en la medida de lo posible, ese secreto que, según el título, su relación oculta y que, prepárense, les impactará. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de incertidumbre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir. Y si son tan fans como nosotros de las series turcas, este es su lugar. Ahora sí, manos a la obra. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan imágenes de química innegable, miradas cómplices y una conexión que traspasa la pantalla. Su historia profesional se entrelaza en dos grandes proyectos, Kara para Aşk y Seferin Kazeta. En ambas series interpretaron a parejas protagónicas que nos hicieron suspirar, llorar y, por supuesto, soñar con un romance digno de un cuento de hadas. Pero, ¿es solo actuación lo que vemos? ¿O hay algo más detrás de esas interpretaciones magistrales? Esa es la pregunta del millón. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre Engin y Tuba han circulado durante años, alimentados por la intensidad de sus escenas, por las fotografías que los captan fuera del set y sobre todo por la esperanza de los fans de que ese amor que vemos en la ficción se convierta en realidad. Empecemos analizando Kara para Aşk. Esta serie, que se emitió entre 2014 y 2015, catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre Ömer Demir y Elif Denayse era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans comenzaron a buscar pistas, a analizar cada entrevista, cada fotografía, cada interacción en las redes sociales. Se decía que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, que compartían cenas románticas y que incluso se les había visto tomados de la mano. Ninguno de los dos confirmó ni desmintió los rumores, lo que solo sirvió para avivar aún más la llama de la especulación. ¿Pero qué hacía que su química fuera tan palpable? Más allá de la evidente belleza de ambos, radicaba en la forma en que se complementaban en pantalla. Engin, con su intensidad y mirada profunda, transmitía la nobleza y el dolor de Ömer. Tuba, con su elegancia y vulnerabilidad, encarnaba la fortaleza y la fragilidad de Elif. Juntos, creaban una tormenta perfecta de emociones que atrapaba al espectador. Se rumoreaba que su proceso de preparación para las escenas era particularmente intenso. Se encerraban a hablar durante horas, explorando los matices de sus personajes y buscando la forma de transmitir la mayor autenticidad posible. Algunos miembros del equipo técnico comentaban que incluso cuando las cámaras no estaban grabando, se podía sentir una tensión palpable entre ellos, una energía que iba más allá de lo profesional. Un momento particularmente comentado fue durante el rodaje de una escena en la que Ömer y Elif se confiesan su amor. Se dice que la escena se repitió varias veces porque Engin y Tuba no lograban contener la emoción. Al final, la escena que se emitió fue la toma en la que ambos tenían lágrimas en los ojos, una muestra de la conexión profunda que habían logrado establecer. Sin embargo, también es importante recordar que ambos actores son extremadamente reservados con su vida personal. Engin, en particular, es conocido por mantener un perfil bajo y por evitar hablar de su vida amorosa. Tuba, por su parte, ha sido más abierta en algunas ocasiones, pero siempre ha mantenido una distancia prudente con respecto a los rumores. Engin siempre ha sido un enigma para la prensa del corazón. Se sabe que es un apasionado de la lectura y la escritura, que le gusta pasar tiempo en la naturaleza y que valora mucho su privacidad. Rara vez se le ve en eventos públicos y se mantiene alejado de las redes sociales. Esta actitud ha alimentado aún más el misterio que lo rodea y ha dado pie a todo tipo de especulaciones sobre su vida amorosa. Tuba, por su parte, ha sido más accesible a los medios, pero siempre ha sabido mantener una línea divisoria clara entre su vida profesional y personal. Ha hablado abiertamente sobre su amor por sus hijas y sobre su trabajo como actriz, pero ha evitado entrar en detalles sobre sus relaciones sentimentales.
Esta discreción ha sido interpretada por algunos como una forma de proteger su intimidad y por otros como una forma de ocultar algo. Después de Cara para Ask, ambos actores siguieron caminos separados, participando en diferentes proyectos. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los fans no olvidaron la química que habían visto en pantalla y seguían esperando un reencuentro. Eun-jin continuó cosechando éxitos en series como Olene Kadar y Kokuklar Sana Emanet, demostrando su versatilidad como actor y consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Tuba por su parte participó en proyectos internacionales como Cesur Begucel y la serie de Netflix Rise of Empires, Atemen, ampliando su proyección y demostrando su talento en diferentes idiomas y formatos. Pero a pesar de sus éxitos individuales, los fans seguían anhelando verlos juntos de nuevo. Las redes sociales se inundaban de mensajes pidiendo una nueva colaboración entre Eun-jin y Tuba, recordando los momentos más memorables de Cara para Ask y especulando sobre el tipo de personaje que podrían interpretar juntos en el futuro. Y ese reencuentro llegó en 2020 con Sefirin Kazeta. Esta serie, aunque no tuvo el mismo éxito arrollador que Cara para Ask, volvió a unir a Eun-jin y Tuba en la pantalla. Y una vez más, la química entre ellos era evidente. En esta ocasión, los rumores sobre una posible relación amorosa se intensificaron aún más. Se decía que ambos actores estaban más unidos que nunca, que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y que se les veía más relajados y felices juntos. La producción de Sefirin Kazeta fue particularmente complicada. La serie se rodó en diferentes locaciones, incluyendo la ciudad de Mugla y la capital de Montenegro, Podgorica. Los largos horarios de trabajo y las condiciones climáticas adversas pusieron a prueba la resistencia de todo el equipo, pero se dice que Eun-jin y Tuba se convirtieron en un pilar fundamental para mantener la moral alta. Algunos miembros del equipo técnico comentaban que Eun-jin y Tuba se comportaban como una verdadera pareja fuera del set. Se les veía almorzando juntos, paseando por la playa y compartiendo momentos de complicidad. Incluso se rumoreaba que habían celebrado juntos el cumpleaños de Tuba en una fiesta privada organizada por Eun-jin. Además, en Sefirin Kazeta sus personajes atravesaban situaciones muy intensas, lo que requería una gran complicidad y confianza entre los actores. Muchos fans interpretaron esta complicidad como una señal de que había algo más que una simple amistad entre ellos. La historia de Nare y Shankar era desgarradora y llena de obstáculos. Sus personajes se amaban profundamente, pero estaban separados por el destino y por las intrigas de sus familias. Las escenas de dolor y sufrimiento eran particularmente intensas y requerían una gran entrega por parte de los actores. Se decía que Eun-jin y Tuba se sumergían tanto en sus personajes que les resultaba difícil desconectar al terminar el rodaje. Pero como siempre, la verdad es difícil de discernir. Ni Eun-jin ni Tuba han hablado abiertamente sobre su relación. Y aunque las evidencias parecen apuntar a que hay algo más que una simple amistad, también es posible que todo sea fruto de nuestra imaginación y de nuestras ganas de verlos juntos. Un factor que añade aún más misterio a esta historia es la vida personal de ambos actores. Tuba estuvo casada con el también actor Onur Sailak, con quien tuvo 2 hijas gemelas. Se divorciaron en 2017. Desde entonces se le ha relacionado con varios hombres, pero nunca ha confirmado ninguna relación. El divorcio de Tuba y Onur fue un golpe duro para sus fans. Ambos eran considerados una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, la relación se deterioró con el tiempo y finalmente decidieron separarse de mutuo acuerdo. Desde entonces, Tuba se ha centrado en su carrera y en el cuidado de sus hijas, manteniendo su vida personal alejada de los focos mediáticos. Eun-jin, por su parte, siempre ha sido muy reservado con su vida amorosa. Se le ha relacionado con varias actrices, pero nunca ha confirmado ninguna relación de manera oficial. Esta falta de información solo alimenta aún más los rumores y las especulaciones. A lo largo de su carrera, Eun-jin ha sido vinculado sentimentalmente con varias de sus compañeras de reparto, pero nunca ha confirmado ni desmentido ninguno de estos rumores. Se dice que es un hombre muy discreto y que prefiere mantener su vida personal alejada de la atención pública. Algunos medios han especulado con que podría estar saliendo en secreto con alguna persona anónima, pero hasta el momento no hay pruebas que confirmen esta teoría. Entonces, ¿cuál es el secreto que ocultan Eun-jin Akyurek y Tuba Büyüküstün? ¿Hay realmente una relación amorosa entre ellos? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza.
Podemos analizar las evidencias, podemos especular, podemos soñar con un romance de cuento de hadas. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Y hasta que decidan compartirla con el mundo, seguiremos viviendo en la incertidumbre. Quizás, la clave para entender su relación radique en aceptar que no todo lo que vemos en pantalla es real. Los actores son profesionales que interpretan un papel y que pueden generar una gran química con sus compañeros de reparto sin que esto signifique que exista una relación amorosa fuera del set. Sin embargo, la esperanza de que exista algo más entre Engin y Tuba sigue viva en el corazón de sus fans. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos actores talentosos que han logrado cautivarnos con su trabajo. Su química en pantalla es innegable y su conexión es evidente. Ya sea que haya una relación amorosa entre ellos o no, lo cierto es que han dejado una huella imborrable en el corazón de miles de fans en todo el mundo. Y ahora, llegamos a la parte final de este vídeo. Después de analizar todas las evidencias, después de especular sobre los rumores y después de soñar con un romance de cuento de hadas, la conclusión es que no podemos saber con certeza si Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün tienen una relación amorosa. La verdad solo la conocen ellos dos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es reconocer el talento de ambos actores y agradecerles por las emociones que nos han hecho sentir con su trabajo. Su química en pantalla es innegable y su conexión es evidente. Y eso es lo que realmente importa. Quizás algún día Engin y Tuba decidan compartir su verdad con el mundo. Pero hasta entonces seguiremos disfrutando de su trabajo y soñando con la posibilidad de que su amor traspase la pantalla. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de incertidumbre y pasión. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado alguna respuesta a la pregunta que nos planteamos al principio. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Engin y Tuba? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de ellos en pantalla? Queremos saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre tenemos algo nuevo y emocionante para compartir. Y si son tan fans como nosotros de las series turcas, este es su lugar. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.